desarrollo que viene a ser errores de la morfogénesis o, dicho en otras palabras, malformaciones congénitas. A manera de introducción, podemos decir que el desarrollo, ustedes conocen perfectamente, es la formación, la generación de un individuo. A partir justamente del cigoto, que viene a ser la fecundación del óvulo por parte del espermatozoide, y luego involucrando pues a los CCD. ¿Qué cosa es CCD? Comportamientos celulares del desarrollo. Indudablemente que el desarrollo, ustedes conocen perfectamente que es muy complejo, y como es complejo, entonces es posible, factible, que se produzca alguna alteración durante su transcurso. Entonces los errores de la morfogénesis o defectos al nacimiento, se define como cualquier alteración morfológica, funcional o molecular inclusive, presente al momento del nacimiento, y estos defectos entonces también se denominan defectos congénitos. A veces aparece como de forma casual, cuando se hace, por ejemplo, la radiografía o la tomografía en el adulto o en el niño en su proceso de desarrollo postnatal. Se puede encontrar una alteración de algún órgano para todo sistema que no se percataron durante el nacimiento, ¿no? Entonces, estos defectos no pueden ser confundidos con defectos hereditarios, es otra cosa, ustedes ya conocen esto, ¿no? Ya que no todos son por trastornos que se heredan de los padres, ¿no? Puede ser que los padres son normales, no hay factor hereditario y que por ABC circunstancias se bloqueó un mecanismo del desarrollo, dando lugar pues, a una alteración de ese desarrollo del órgano, aparato o sistema. Antiguamente estos defectos se designaban como malformaciones, ¿no? Algunos lo llaman malformaciones, otros anomalías. En la actualidad, este último término, malformaciones, ha sido restringido a solo un grupo de errores de la morfogénesis. Por ejemplo, cuando hay dificultad en la articulación de palabras o hay dificultad en la movilización por defectos del aparato locomotor, ¿no? Es una malformación, se dice, ¿no? Pero la mayoría de las veces es mejor tratarlo como defecto congénito. Y el niño, cuando nace pues con un defecto, puede causar pues consternación en la familia, y entonces los fenómenos que han dado como consecuencia de esos trastornos puede estar circunscrito con algunos factores mágicos, religiosos o filosóficos, prevalentes pues en la época y el lugar, por supuesto, ¿no? En algunas culturas, por ejemplo en la India, un niño diferente debería morir, y en algunas religiones se le considera como fruto del pecado y un castigo divino. En otras era el presagio de malos acontecimientos futuros. Por contrario, en otras culturas era considerado como un dios que debía ser adorado. ¿Cómo se clasifican estos errores de la morfogénesis? Entonces, hay muchas clasificaciones, pero en la literatura médica mundial, ¿no? Puede ser según el origen, el territorio de afección, gravedad, etcétera, etcétera. Y se han clasificado en únicas contra múltiples, mayores contra menores, externas contra internas, macroscópicas contra microscópicas y hereditarias contra no hereditarias. Es decir, no todos los errores de la morfogénesis son hereditarias. Se producen por una alteración debido a un factor, digamos, al azar, o un factor con un carácter bastante patógeno. De hace 3 décadas se ha venido utilizando una clasificación basada en su patogenia, propuesto pues por los expertos
mundiales que se reúnen cada cierto tiempo, ¿no? Y son expertos en dimorfologías. ¿Qué cosas de dimorfologías? Ese prefijo dis es una alteración morfo, forma, logos, tratado, y que en la actualidad tiene pues una gran aceptación. Entonces es mejor hablar de dismorfología. Es mucho más correcto, más actualizado, digamos, el término. Patogenia. Este es el desarrollo normal. Fíjense, este cuadradito viene a ser todo el campo morfogénico del individuo, la flecha entera en una sola dirección, da lugar a un producto bien formado. Pero si ya este campo morfogénico está alterado intrínsecamente, acá está alterado ya, entonces estas rayas así punteadas representan que se va a producir en uno u otro órgano, aparato del sistema, algún defecto congénito. Pero cuando hablamos de disrupción, el campo morfogénico es normal. Pero aquí está este triangulito que viene a ser el efecto de algún teratógeno que hace pues que el desarrollo se altere y al final haya un proceso completamente deforme. En cambio, la deformación se parte de un campo morfogénico completo, pero vemos aquí una desviación, pero sigue siendo normal. Por ejemplo, puede ser un macrofeto en en un útero pequeño, o puede ser dos productos dentro de un útero que hace pues que se produzca una deformación de carácter mecánico, ¿no? Pues no entra, entonces tiene que acomodarse y eso da lugar pues a que no se produzca una malformación, no se produzca una anomalía, ni mucho menos una dismorfología, sino simplemente un ligero desvío del desarrollo. Pero cuando se trata de tejidos, alteración, ¿qué cosa es plasia? Tejido. Vamos a ver que en lugar de formar un epitelio, puede formarse otro epitelio deforme, eso usted sabe que se conoce como metaplasia, ¿no? Entonces esto viene a ser una alteración en los tejidos. Y ustedes saben que en el periodo embrionario se caracteriza por morfogénesis, organogénesis e histogénesis. O sea, la histogénesis es después que se haya formado el órgano, ¿no? El órgano. Bien. Clasificación morfogénica de los defectos congénitos. Acá tenemos un ejemplo. Malformación, disrupción, deformación. Malformación temprana. En la biogénesis, el perfección. Mecanismo de efecto intrínseco o desconocido o de etiología desconocida. Variabilidad clínica moderada, como no se conoce el mecanismo, entonces es una variabilidad clínica moderada. En cambio, la disrupción es una intermedia en la organogénesis. Ruptura o interferencia del desarrollo es extrema. Puede nacer sin un brazo, sin una pierna, o con una anencefalia, mesencefalia, etc. Y deformación, que es ya el proceso de fetogénesis, es decir, en el crecimiento ya del feto. Puede haber fuerzas mecánicas anormales y la variabilidad clínica es moderada. Así tenemos unos de los defectos congénitos: malformación, disrupción, deformación. Por ejemplo, vemos un cuadro de una fisura labio-palatina, ¿no? Unilateral. Entonces, en este caso, es una malformación, ¿no? Que tiene importancia médica, quirúrgica, cosmética, indudablemente, ¿no? Una persona que nace así, con esa fisura labio-palatina, no puede articular las palabras, habla medio gangoso, pero se puede corregir, claro, por supuesto, y queda normal. Pueden ser mayores o menores también, sin gran importancia médico-quirúrgica o cosmética. Siempre son anormales y tienen el mismo significado, ¿no? Bien.
Algunas malformaciones mayores y menores. Mayor, fisura labiopalatina, menor, labio hendido solamente. ¿Puede ser esto posible? Cierto. Anencefalia con sindactilia. Anencefalia, pues ausencia de cerebro. Sindactilia es la fusión, la función de los dedos mediante una membrana, así como las patas de un pato, por ejemplo. Sindactilia, hay una membrana que está uniendo los dedos. Inicialmente es así, normal, pero después tiene que desaparecer. Luego tenemos la anoftalmia, ausencia de ojo, microftalmia, ojos pequeños, oncoloboma de iris. Coloboma de iris es una fisura, una fisura a nivel del iris, como si fuera una cerradura. Onfalocele versus hernia umbilical. Onfalocele es mayor, porque todas las asas intestinales, recuerdan ustedes que dijimos que a la sexta semana las asas intestinales salían fuera de la cavidad abdominal y tendrían que regresar a la 10ª semana. No regresan y que va a dar lugar, justamente, da lugar a este onfalocele. Versus una hernia umbilical, ¿no? O sea, el ombligo puede ventrarse, ¿no? Genera una hernia, ¿no?, del ombligo, pero no es una alteración mayor, ¿no? La microsomía hemifacial, micro significa boca pequeña, microsomía hemifacial. Un papiloma preauricular, un plegamiento a nivel del pabellón auricular que no va a revertir para nada en el funcionamiento de la audición. Agenesia de radio, por ejemplo, ausencia de radio, versus falange distal del pulgar anormal, ¿no? Una falange del pulgar anormal, es menor, puede pasar desapercibido. En cambio, una amelia, difícil, ¿no? Holoprosencefalia es un trastorno ya mucho más complejo porque está prácticamente comprometiendo al sistema nervioso y órganos de los sentidos. Entonces, hay mayores y menores. Hipoplasia contra hiperplasia son los tipos de alteraciones morfológicas. Hipotrofia contra hipertrofia. Ustedes conocen esos términos. Agenesia, aplasia, atrofia, simplasia, por ejemplo, la sindactilia es una simplasia, ¿no? Por ejemplo, ahí tienen ustedes, ¿cuántos dedos hay acá? 2, 3, 4, aquí está fusionado, ¿ven? Acá está la membrana que unía a los dedos, el hueso de los dedos, persiste. Ahí debe producirse, ves, una partición, ¿no? Persiste, eso se llama simplasia. Esquizoplasia, por ejemplo, la espina bífida, ¿ven? No ha cerrado las vértebras por donde salen los nervios raquídeos, y por ahí se protruye, por ejemplo, mielo. ¿Qué cosa es el mielo? Médula, meningo, la meninge, cele, bolsa, ¿no? Mielo, meningo, cele. Eso se conoce Buenas como... noches, doctor. Hola, Disculpe, una consulta. dime, sí. Con respecto a la imagen del piecito que nos ha puesto, lo que pasa es que yo veo que muchas personas adultas que tienen esta alteración aún la conservan siendo adultos. O sea, mi duda está más que todo en que esta se podría, digamos, arreglar con una Claro, cirugía o por no se supuesto, puede arreglar. solamente como decía al comienzo, a veces las malformaciones o las anomalías eh, se aparecen en el adulto. Y bueno, ya toda su vida prácticamente la ha seguido con esa anomalía, alteración, ¿no? Pero vamos a suponer que fuera en el caso de la mano. Ahí sí se podría decir estéticamente hablando, ¿no? No siempre causa un cierto, no sé cómo mencionar. Por ejemplo, yo tenía un amigo que tenía solamente dos dedos, el meñique y el índice, y le faltaba los dos dedos del medio, ¿no? Y entonces daba la mano. Y uno sentía un poco, ¿no?, raro, ¿no?, solamente de la mano con dos dedos, ¿no? Entonces, estéticamente podría haberse arreglado, ¿no? Pero a veces las condiciones económicas no lo permiten, ¿no? En ese caso, por ejemplo, sí, porque se puede observar. Igual también en el caso del labio hendido, como hemos visto hace unos momentos. ¿Se puede arreglar? Claro que se puede arreglar, ¿ven? Pero es notorio, ¿no? Es notorio. Va contra
contra la fonación, la articulación de palabras. Y si es pequeño, pues entonces ustedes saben que los niños son muy crueles, generan las burlas, que la criatura ya no quiere ir a la escuela, pues se burlan, etcétera, etcétera. Gracias, doctor. ¿Ya? Ahí tenemos otro, la coristoplastia, el cíclope, por ejemplo. Aquí tenemos, esta es la nariz, en forma una trompita, en forma de una trompita. Pero aquí hay un detalle importante. El cíclope es un solo ojo. ¿Aquí cuántos ojos hay? 2. Entonces, no es un cíclope verdadero, digamos así, porque tiene 2 ojos. El cíclope solamente tiene un ojo. Acá hay 2 ojos, pero fusionados, como ven. Ahí están los dos iris. Y la naricita está pues arriba, como una trompita. Eso se llama coristoplastia. Disgenesia, el prefijo dis, ¿no? Ausencia o falta de desarrollo completo. Metaplasia, ya saben lo que es metaplasia. Atavismo. Por ejemplo, ¿recuerdan ustedes que la columna vertebral tiene pues, segmentos, ¿no? Tiene cervical, dorsal, lumbar, sacro y coxigia. El coxis se reduce, los huesitos del coxis se reducen, ¿no? Y se fusionan. En cambio, si es que persistiera, ¿no? Traería el recuerdo de algún animalito, ¿no? que presenta cola. Y ese es el atavismo. O sea que recuerda, ¿no? Los orígenes de alguna especie, por ejemplo, en el caso de nosotros, los monos, ¿no? Los monos son nuestros parientes más cercanos, ¿no? Eso se llama atavismo. Trastorno del desarrollo que causan malformaciones, ahí está, duplicaciones e inversiones, asimetría, gemelos idénticos. Los siameses, por ejemplo, ¿no? Asimétricos. Alteraciones en las interacciones inductivas, DCTN, ustedes saben lo que es DCTN. Alteraciones en la reabsorción tisular, atresia anal, por ejemplo. La membrana anal tiene que retraerse, pero persiste, no se ha producido la reabsorción, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿No? ¿Qué es lo que ocurre? Hay una atresia anal. Ausencia de apoptosis. La silactilia puede ser, por ejemplo, ¿no? Puede ser, ¿no? La apoptosis. Alteración de la migración, la clitorquidia, o sea, los testículos no descienden. Detención de desarrollo, labio leporino, o sea, el leporino es bilateral, por si acaso, bilateral. Destrucción de estructuras formadas, la focomelia. La focomelia es justamente la mano sale directamente del hombro, a manera de una foca, de ahí viene el nombre focomelia. Falta de fusión de unión, paladar hendido, por ejemplo, ¿no? Paladar hendido. Después, defecto de receptor, feminización testicular, ¿no? Es un varón cuyas hormonas no encuentran pues el receptor y entonces va a dar lugar a un fenotipo femenino, sin barba, sin bigote, pero su genotipo es XY. Eso es un defecto de receptor de andrógenos. Campos defectuosos, la sirenomelia, ¿no? La fusión de los miembros inferiores. Efectos secundarios a otras alteraciones del desarrollo, la ciclopía. Alteraciones en las capas geminales, displasias ectodérmicas, por ejemplo. Patrones, ahí tenemos algunos patrones. Secuencia. Conjunto de alteraciones morfológicas derivadas de una anomalía inicial en la secuencia de Potter, por ejemplo, ¿no? La falta de los 2 riñones va a dar lugar a una secuencia, que es la llamada secuencia de Potter, donde prácticamente hay oligoamnios, hay alteraciones en la cara, porque no hay película amniótico, se pliega la cara sobre el útero. Luego tenemos defecto monotópico del campo, incluye anomalías contiguas, o sea, labio y paladar hendido son contiguas, ¿no? El labio con el paladar, eso se llama defecto monotópico del campo. Pero cuando es politópico del campo, politópico,
anomalías a distancia, por ejemplo, puede presentar una anomalía esquelética y renales al mismo tiempo. ¿Puede ocurrir? Sí puede ocurrir, claro. Son defectos monotópicos del campo y defectos del campo politópico. Síndrome, ustedes conocen lo que es un síndrome, han visto muchos síndromes en genética. Asociación, conjunto de anomalías asociadas al azar, cuya causa común es desconocida. O sea, en un mismo individuo puede ocurrir varios defectos, la causa es desconocida o desconocida. Por lo que no puede ser considerado como síndrome. La secuencia de efectos politópicos del campo suelen nombrarse como acrónimos, BACTER, por ejemplo, ¿no? B, de vértebras, A, de anal, C, cardiopatía, T, E, R, L son iniciales de defectos que pueden ocurrir a nivel del oído, a nivel renal, a nivel de los miembros, ¿no? En inglés. Incidencia de morfodisplasias o anomalías congénitas y su repercusión en la salud pública. Por supuesto, ¿no? ¿Qué pasa si es que una criatura nace con un serio problema que no puede movilizarse? Entonces va a tener que estar en silla de ruedas. Va creciendo, la mente hay muchas personas que tienen una discapacidad o capacidad diferente, pero sin embargo tienen un buen raciocinio, tienen una buena inteligencia normal. Entonces puede haber muchas veces la misma sociedad imparte de que si va a salir anormal, mijito, mejor aborto, ¿no? O hago lo posible para que sea el aborto espontáneo, ¿no? Para que no entren en problemas legales. O una mortalidad perinatal, ¿no? O sea, un parto inducido, ¿no? Y también ya a nivel de postnatal, infantil y anomalías congénitas, es decir, en los niños ya a veces la gente escondía a su hijo o hija con una seria lesión. Pero ahora no, si ustedes ven muchas veces la mamá va con su hijito o hijita que tiene pues una enfermedad genética cromosómica, por ejemplo, un Down, ¿no? Hay en los supermercados, hay jóvenes que se están integrando a la sociedad a pesar de su defecto. Hay también paraolimpiadas a nivel mundial. Entonces, hay pues ya cierta identidad social, ya no son discriminatorias, ¿no? Y entonces esto va a traer como consecuencia pues, aspectos de médico, de salud pública, de integración familiar, de adaptación social, que tanto globalmente considerados como en casos particulares significan problema trascendental. Las enfermedades congénitas pueden ocasionar discapacidades, por supuesto, crónicas, con gran impacto en los afectados, su familia, su sistema de salud, la misma sociedad, ¿no? Y pueden tener un origen genético, infeccioso, ambiental, aunque la mayoría de los casos resulta pues, difícil identificar su causa, o sea, etiología desconocida, o también se le llama idiopática porque no se conoce exactamente la anomalía, el origen me refiero, ¿no? ¿Es posible prevenir algunas enfermedades congénitas? Sí. ¿Cómo? Vacunación. ¿Qué más? Ingesta de ácido fólico, hemos hablado algo de eso. ¿Qué más? Suministro de complementos, así como los cuidados prenatales adecuados. Ese es el problema, donde muchas gestantes no acuden a sus citas porque, bueno, tienen que trabajar, tienen que laborar. Y si no trabajan día a día, pues no pueden comer, darle comer a sus hijos. Entonces ese es el problema que ocurre en muchos gestantes. Indudablemente hay factores genéticos, ¿no? Los genes de la morfogénesis, genes de la familia Hox, de la familia Pax, ¿no? Puede haber una estimulación de estos genes o inhibición de ellos y trae como consecuencia un defecto menor o defecto mayor, dependiendo pues a qué nivel se está presentando estos genes de la morfogénesis. Fíjense, este es un cuadrito interesante en el cual normal, la espermatogénesis normal, la ovogénesis, el encuentro espermatozoide con el óvulo normal, se formó un embrioncito normal, las células embrionarias somáticas son muy normales, con aminoácidos presentes, proteínas, ¿no? Hay todo normal, enzimas, desarrollo normal, ¿no? Todo es normal.
A nivel de las células embrionarias germinativas, también es normal, ¿no? En descendencia va a ser normal. Eso es lo que se espera. Pero nadie puede prever que ocurra pues una mutación. Si podríamos tener un detector de mutaciones sería interesante, pero nadie puede prever, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá, no disyunción. ¿Se puede prever la no disyunción? Difícil, no se sabe. Entonces acá viene el problema. ¿Ven? Acá el espermatozoide ya tiene una no disyunción. Aquí el óvulo normal. Y luego entonces las células embrionarias somáticas van a tener la misma constitución. Las células germinativas, las células embrionarias germinales también van a estar alteradas. Entonces va a haber pues enzimas, proteínas estructurales o cualquier otras biomoléculas pueden estar distintas, pueden ser distintas o ausentes, entonces se forma una malformación. Y la alteración, ¿no?, cromosómica, numérica, en el caso de los cromosomas sexuales, va a ser difícil pues que tenga descendencia, ¿no? Por ejemplo, un Klinefelter o un Turner, difícil que tenga descendencia, ¿no? Porque está alterado sus células germinativas. No se puede prever, como repito. Y hay algunos sistemas que son mucho más sensibles a la acción teratogénica que otros. Por ejemplo, los DCTN, desde el momento que se forman la tercera semana, acá está, tercera semana, ¿cuál es la neurulación? Hasta el momento del nacimiento puede ocurrir, por ejemplo, un daño cerebral, ¿no? Cuando no sale por los canales normales del parto, ¿no? Entonces puede ocurrir que haya pues una alteración a nivel de las redes cerebrales que conduce a un RM, un retraso mental. Corazón, por supuesto, también muchas cardiopatías congénitas pueden dar lugar a la formación del corazón. Amelia, meromelia en extremidades superiores, amelia, meromelia en extremidades inferiores, labio leporino, labio superior, oídos malformados, implantación baja y sordera, ¿no? Microftalmia, cataratas, glaucoma en ojos, hipoplasia y tinción de esmalte en la piel o en los dientes, paladar hendido con el paladar, masculinización de genitales femeninos, los genitales externos van a ser alterados. Como vemos, casi todos los órganos están, unos más que otros, son susceptibles, ¿no?, a que puedan verse dañados por acción de los teratógenos. ¿Cuáles son los agentes teratogénicos? Ahí lo tenemos. Factores genéticos, génicos y cromosómicos, que lo hemos revisado. Factores ambientales, las infecciones, ¿no? Las infecciones, agentes químicos, radiaciones nutricionales, reacciones de autoinmunidad inclusive. Edad materna, ustedes ya saben, la edad materna es influyente. Fármacos, muchos fármacos durante la gestación no pueden automedicarse, por supuesto. ¿Y de qué depende de la acción de los agentes teratógenos? Dos factores. Uno, el factor cronológico. ¿En qué momento fue tomado o es la ingesta de un fármaco? Si ustedes leen las indicaciones de los medicamentos que vienen de marca, y trae su posología, dice, ¿qué pasa si se toma durante la gestación? Puede traer efectos congénitos que no han sido ensayados, ¿no?, a nivel de laboratorio. Y lo otro es la dosis, o constitucional, es decir, una toma de un fármaco en una persona puede ser no dañino, mientras que esa misma toma a otra persona sí es dañino. Depende de la constitución genética del individuo, del genoma del individuo. La frecuencia, ven ustedes, de causa desconocida, 50-60%. 50-60%. De herencia multifactorial, 20-25%. Anormalidades cromosómicas, 6-7%. Genes mutantes, 7-8%. 7-10% agentes ambientales, ¿no? Pero fíjense, un gran porcentaje, 50-60%, causa desconocida.
Acción de los teratógenos. ¿Qué pasa si en el periodo de resistencia, en la semana 1 del desarrollo, qué pasa? Tiempo durante el cual el embrión presenta el fenómeno de todo o nada. ¿Qué cosa quiere decir esto? O bien muere por el efecto del teratógeno o bien sobrevive sin verse afectado. Ese es en la semana 1 del desarrollo, ¿no? Pero en el periodo de máxima susceptibilidad, o sea, el periodo crítico del desarrollo, ¿cuál es? La cuarta o octava semana, el periodo embrionario, ¿no? Es más susceptible al teratógeno porque es cuando tiene lugar la morfogénesis de los órganos, que más la organogénesis, la histogénesis. El periodo susceptible disminuida es en la semana 9 hacia el final de la gestación, tiempo durante el cual pues, el feto es menos susceptible a los teratógenos. ¿Por qué? Porque ya todos los órganos están formados, ya se han constituido, son funcionantes. Entonces puede verse alterado el funcionamiento, pero ya no la morfogénesis, porque ya están formados indudablemente, ¿no? Entonces ahí tenemos una curvita, esa es la máxima, el pico más alto donde se puede producir pues, un defecto, ¿no? Que es el periodo embrionario, y luego a partir de la semana 9 hacia el final de gestación, el periodo fetal, lo que puede verse afectado es justamente la funcionabilidad. Efectos de teratógenos, acción depende de qué: intensidad de la dosis, indudablemente, duración de deposición y también, por supuesto, ahí se pasó. Pero depende pues del tiempo, ¿no? Del tiempo. Monogénicas, las causas 7,5% de las anomías graves, hidrocefalia ligada al cromosoma X, acondroplasias, displasia ectodérmica, internalidad de Aper, ya conocen ustedes eso, síndrome de Treacher-Collins, son monogénicas. Cromosómicas, ya saben también las trisomías, el 6%, de lesiones, y ahí lo tenemos las fórmulas, Prader-Willi, el 50% de los pacientes afectados tienen de lesión, cromosoma 15, infecciones maternas, 2% de anomalías graves, infecciones intrauterinas, por ejemplo, virus del herpes simple, citomegalovirus, virus de la varicela, Zoster, ¿no? Ese es, que va a dar lugar pues, a un cuadro bastante grave. Virus de la rubiola y la toxoplasmosis, ¿no? Que lo conocen. También tenemos enfermedades maternas de 3,5% de anomalías graves, por ejemplo, diabetes mellitus, fenilcetonurias, hipertermia, cardiopatías, una mujer cardiópata. Ambiente uterino, porcentaje desconocido, deformidad, presión uterina, oligohidranios, pies ambos, tortícolis, luxación congénita de cadera, hipoplasia pulmonar, parálisis del séptimo par y desestructuración, vías amnióticas. Ya hemos hablado cuando nos hemos referido al líquido amniótico, amputaciones congénitas, gastrosquisis, porencefalia, atresia intestinal. Y gemelalidad, gemelos unidos o siameses, atresia intestinal. Esta es la porencefalia, ven ustedes acá. Es una tomografía donde se ve todo lo que es la masa cerebral y estas acá, estas aberturas. Viene porencefalia, de poro, aberturas, ¿no? Un ratito. Hola, cariño. Te llamo unos 15 minutos, estoy en virtual. ¿Sí? Ya. Entonces, esa es la poroencefalia, ¿no? Porencefalia. ¿Alguna pregunta hasta acá? Porencefalia. No, ya, perfecto. Sustancias elementales, difenilpoliclorados, herbicidas, mercurio, en las minas se emplea mucho el mercurio, alcohol, fármacos, porcentaje conocido, talidomida, dietilestilbestrol, ustedes lo conocen eso, fenitoína, anticonvulsivante, warfarina, ¿no? Anticoagulante,
medicamentos citotóxicos, paroxetina, es un antidepresivo, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina ECA, reductora de la presión arterial. Entonces siempre los medicamentos son muy importantes de no darle a una gestante mientras no se sepa la acción teratogénica que puede dar, dependiendo también, por supuesto, de la edad gestacional. Etiologías conocidas poligénicas, por ejemplo, asociadas pues, con infertilidad, leporino, parahendido, nutricionales, concentración baja pues, de ácido fólico, defecto del tubo neural. Ven ustedes esta carita del niño completamente con fisura labiopalatina bien profunda, ¿no? Esta es la parte de estenosis pilórica. Aquí la capa muscular se hipertrofia y entonces se produce un cierre, ¿no?, del pasaje del estómago hacia el píloro. Se llama estenosis pilórica, ¿no? Y esta es una comunicación interauricular, ¿no? O sea, CIA, comunicación interauricular, una cardiopatía congénita, Son varios genes los que están participando en este proceso, ¿no? Este viene a ser la anencefalia, ausencia justamente de la masa cerebral. Y acá tenemos justamente una mielomeningoceles, o sea, la médula se protruye, ¿no? Este es un anencéfalo. Síndromes asociados complejos, anomalías, pues la asociación Chark, C de coloboma, H de efectos cardíacos, A atresia de coanas, R restricción del crecimiento, G anomalías genitales, E anomalías auditivas, ¿no? Sordera, por ejemplo. Otra asociación Batter, defecto de las vértebras, Batter, atresia anal, fístula traqueosofágica, T, atresia esofágica, E, y R, radiales y renales. Ahí está la carita de este síndrome de Pierre-Robin. Ahí está ese Pierre-Robin, vean la mandibulita pequeñita que tiene. Abdomen y cintura pasa. Ahí se falta la musculatura ventral. Entonces se puede prácticamente palpar las asas intestinales. Y tenemos nuevamente pues la acción, la fase crítica, ¿no? La estructura neuronal, el sistema nervioso, desde el momento que se forma hasta el momento del nacimiento, puede verse afectado. Y hemos visto el corazón, los miembros superiores, inferiores, ojos, dientes, paladar, genitales externos, varillas auriculares, ¿no? En rojo las malformaciones mayores y en amarillo malformaciones menores. Fármacos teratogénicos, fármacos de categoría X, contraindicación absoluta, por eso es importante. Ustedes cuando llegan farmacología les voy a enseñar bien cuáles son los fármacos que pueden causar teratogénesis. Fármacos de categoría D, datos científicos claros de riesgo, y fármacos de categoría C en proceso de investigación, ¿no? Aspecto clínico de malformaciones congénitas. Analizó el problema. 1 de cada 50 neonatos tiene una anomalía importante. 1 de cada 100 tiene una anormalidad de un solo gen. Y 1 cada 200 tiene una alteración cromosómica de importancia. Estos son datos del Instituto Perinatal, o sea, es frecuente estas malformaciones, ¿no? Aspectos psicológicos. ¿Qué pasa con los padres? Tristeza, desilusión, en vez de un niño o niña que les prodigara alegría, tiene uno que les causará muchas penas. Paciente, durante los primeros años de vida, el niño no está consciente de su dolencia. Recién cuando va a la escuela, los niños son crueles, comienzan a burlarse. El medio ambiente se entiende por medio ambiente todas las personas que establecerán contacto con un niño o un adulto con acciones congénitas. Y en el caso de ustedes, por ejemplo, son los primeros en ver si el niño o niña que nace tiene algún defecto o no tiene algún defecto. Crisis inicial, negación, resentimiento, rechazo. La familia acepta en forma realista, la crisis se vuelve crónica. Luego la sobreprotección, exceso de mimo, cuando ya se prácticamente acepta al niño o niña con ese defecto. Y muchas veces viene la desintegración familiar, la ruptura de la pareja. La pareja se curó en modo eterno, pero le nació justamente un niño o niña con un defecto congénito. Entonces se desintegra la familia, ¿no? Se desintegra.
Soluciones al problema, intervención de ustedes, los médicos, es necesario conversar con los padres, explicarles en detalle la naturaleza del defecto, siempre y cuando, por supuesto, tengan un nivel cultural que le van a entender. En caso, pues, de que ustedes se den cuenta que puede ser hereditario, se tiene que actuar como con planificación familiar y darle un asesoramiento genético de encontrar justamente la causa del origen de ese defecto congénito. Reconocimiento temprano de morfodisplasias. Tiene que ser una historia clínica prenatal de la paciente. Salud general de la futura madre, primeras semanas del embarazo. Exploración física cuidadosa. En el momento del parto, tener cuidado. Signos durante los primeros días después del nacimiento. Cianosis, una cardiopatía. Dificultades de la alimentación, puede ser una fístula traqueosofágica. Incapacidad de defecar y vomitar, ¿no? O sea, persistencia de la membrana cloacal, vómito, retención de orina, alteración de la vejiga, órganos genitales, a veces son ambiguos, no son ni masculino ni femenino, y articulación de la cadera, ¿no? O sea, hay también un defecto importante, luxación congénita de cadera, por ejemplo, ¿no? Nivel de organización, malformación de origen de organismo entero, malformación de un segmento corporal, malformación de sistemas o aparatos, malformaciones de órganos aislados, malformaciones de tejidos aislados, ¿no? Entonces hay una serie de niveles de organización, ¿no? Claro, cuando la malformación del organismo entero es imposible, pues, determinar si va a ser o no va a ser compatible con la vida extrauterina, ¿no? De un segmento corporal puede nacer, pero con algún defecto indudablemente. De sistemas o aparatos, si son sistemas complejos como el cardiovascular o como renal, entonces ahí va a haber problemas serios. De órganos aislados, puede ser pues estenosis pilórica, estenosis intestinal, malformaciones de tejidos aislados, ¿no? Por ejemplo, de la dermis, de la piel, de tegumento, etcétera, etcétera. Fíjense, se hizo un estudio acá en la costa, Olmo, Chiclayo y Lambayeque, con mayores malformaciones congénitas. ¿Por qué? Porque son poblaciones que viven cerca de ríos. Y en los sitios de Olmo, Chiclayo y Lambayeque, por ejemplo, se ven la mayor cantidad de personas con malformaciones congénitas, además de la región Cajamarca, que también tiene estas alteraciones. ¿Y por qué? Porque el agua está contaminada, ¿no? Hay un deslave, ¿no? Un corrimiento, sacando minerales que se esparcen en la corriente del agua, que es tomada por las personas, sin que a veces no las hierven, ¿no? En esos lugares tienen que hervirse el agua para sacarle lo máximo posible de impurezas. Cuando una mujer embarazada consume estas aguas que no ha sido tratada, no puede producir malformaciones al bebé, el cual puede nacer con labio leporino, prehendido, entre otras alteraciones, y también retardo mental, por supuesto. Las dos caras de la moneda. En el primer caso, eso es lo que se espera, ¿no? Un niño completo, con su masa corporal normal, todos sus órganos normales. Pero fíjense ustedes, nace así, ¿no? Con labio parahendido, vemos en las extremidades, equinovaro, ¿no? Equinovaro. Entonces, hay pues una gran desilusión por parte de la familia. Esto se conoce mucho tiempo atrás, fíjense en este huaco. ¿Ven acá? El labio hendido. Acá está. O sea, no es para los antiguos pobladores incas, no tenían ningún reparo en representar en sus huacos justamente estos defectos. Polidactilia, 2, 4, 5, 6 deditos. Poli, sin dactilia, acá están fusionados. ¿Cuántos dedos hay? 3, 4, 5, 6 dedos, ¿no? Ese es poli sin dactilia. Y además tenemos focomelia. Ven ustedes, a nivel del hombro sale una parte del miembro superior, focomelia. Lo demás es normal. Ven ustedes la piel. Este niño nace pues con unas placas de tejido estatocórneo. Ese es el feto arlequín. Fallece muy tempranamente, ¿por qué? Porque como la piel es dura, algún movimiento se produce escoriaciones y eso se infecta y da lugar pues, a una sepsis generalizada.
¿Qué cosa es esto? Onfarocele. Todo esto de acá es el ángulos y estas son las asas intestinales que han salido en la sexta semana. Afortunadamente la cirugía puede reparar estas fallas, ¿no? Hay una subespecialidad de cirugía que es la cirugía fetal y la cirugía postnatal, en este caso, ¿no? Cirugía pediátrica, ¿no? Que puede dar lugar a revertir este problema. Fisura labiopalatina, ¿no? Fíjense acá, no hay agenesia recta, agenesia anal, fíjense acá, que es genético. Entonces, lógico, siempre ustedes tienen que reparar justamente de que haya pues la región anal, y también si es que los testículos, en el caso del varón, están en su posición definitiva, tocar justamente, ¿no? El escroto para que están los testículos. Este es un anencefálico, ven ustedes acá, en absoluto, no hay ni siquiera masa cerebral. El espécimen que ven ustedes en la parte práctica tenía una masa cerebral, entonces no era un anencefálico, sino era un mero encefálico. Además, ven ustedes acá, el pabellón auricular está dividido, como que estuvieran dos. Cuello muy corto, nariz plana, boca pequeña, lengua larga, ¿no? Entonces son defectos del mero encefálico. Y ese acá es el anencefálico, el mero encefálico. Ese de acá es la parte de tejido nervioso. Mientras haya tejido nervioso, prácticamente es un mero encefálico. No hay tejido nervioso, entonces es un anencefálico, ¿no? Y este anencefálico, el mero encefálico, le dice pues que estudien, ¿no? Que estudien, si no se le va a presentar en la noche. Bien, ¿una pregunta? ¿Todo está claro? Sí. Ya, no hay ninguna pregunta. No, doctor. Ya, entonces es preocupante. O han entendido todo o no han entendido nada, ¿no? No, ese es el problema. Profesor. Cuando uno pregunta, es decir que Profesor, no. fíjense Dime. algo que decía sobre el pie sambo. ¿A qué se refiere a eso? ¿O cómo o sea, cuáles serían sus características? ¿De quién, perdón? ¿De quién? El pie sambo. El pie sambo es un pececito hacia adentro. O sea, normalmente nosotros caminamos hacia adelante, ¿no es cierto? Los pies hacia adelante. Pero un poquito chueco, por decir así, hacia adentro, ¿no? Como pato. ¿Se dan cuenta? Ese es pie sambo. O pie equinovaro. Equinovaro. Ok, profesor, gracias. ¿Perdón? Ok, gracias. Ya, perfecto, no hay problema. Equinovaro. Bien, entonces ustedes tienen ahí el cronograma de este tercer capítulo que comenzamos ahora. Ya la próxima semana es lo que es todo lo que son órganos sentidos, o sea, ojo, oído y piel, y el sistema nervioso, ¿no? El sistema nervioso. ¿De acuerdo? Bien, entonces pónganse a estudiar. Gracias por su participación. Me envían la lista delegada de los estudiantes. Sí, doctor. Sí. Doctor, disculpe que lo moleste. Una consulta. ¿Me puede enviar, por favor, la PPT de la clase de hoy día? ¿No te lo he enviado? No me la envió. Ya, entonces ahora te lo envío. No hay problema. Ok, doctor, muchas gracias. Ya. Muchas gracias, doctor. Muy bien, nos estamos viendo. Entonces estudien, vayan estudiando ya. Muchas gracias.